A primera hora se prepara en Qatar a los camellos para su entrenamiento diario. El pequeño emirato en el noreste de la península arábiga concede gran importancia a las tradiciones. Estos hombres no son cataríes, sino de Omán o Arabia Saudí. Hace apenas 2 generaciones, los cataríes eran nómadas del desierto. Ahora se han vuelto ricos y ya nadie quiere hacer este tipo de trabajos. En la década de 1990, gracias al petróleo y el gas natural, Qatar se convirtió en uno de los países más ricos del mundo. En apenas 30 años, experimentó un vertiginoso desarrollo sin igual en todo el mundo. En muy poco tiempo, en las arenas del desierto surgió un mundo ultramoderno y reluciente. En estas semanas, Qatar acoge el mayor y más prestigioso acontecimiento deportivo del planeta, el Mundial de Fútbol Masculino. Un evento superlativo con ingresos millonarios para las cadenas de televisión y la FIFA. Unos 1.000 millones de personas en todo el mundo verán probablemente la final, más de 1/10 parte de la población del planeta. En el paseo marítimo de la capital Doha ya comenzó la cuenta atrás para el pitido inicial. Estoy aquí a principios de octubre y la temperatura es de unos 40 grados centígrados. Para mí, este calor y la elevada humedad son difíciles de soportar. Para los trabajadores que se ocupan de los últimos preparativos hasta que comience el Mundial, la climatología es relativamente agradable. En verano, el termómetro en Qatar supera los 50 grados. Las afecciones relacionadas con el calor, desde el colapso circulatorio hasta la apoplejía, pasando por la disfunción orgánica y la muerte, no son infrecuentes con semejantes temperaturas. Qatar reaccionó aunque tarde. Ahora en verano está prohibido trabajar al aire libre en las horas más calurosas. Ahora la temperatura es buena. ¿Y en verano? Muchos problemas. ¿También trabajan en verano? Por supuesto. ¿Cuando hace tanto calor? Sí, mucho calor. Pero en verano el trabajo se divide. Medio turno por la noche y medio turno por el día. De las 12 a las 3 no se trabaja. El clima aquí ahora está cambiando. En septiembre los jefes cambian nuestro horario de trabajo dependiendo del clima. Durante 3 meses y medio, desde el 1 de junio, el horario de trabajo está dividido en 2 turnos. Luego los jefes miran cómo es el clima y adaptan el horario. Estos trabajadores migrantes vienen de países pobres como la India, Pakistán o Bangladesh. De los 3 millones de habitantes de Qatar, 2,5 millones son inmigrantes, casi el 90% de la población. La paga diaria en la obra, unos 28 euros. ¿La empresa les da la comida y el alojamiento? Sí, así es. ¿Comparte habitación con otras personas? Sí, ¿Cuántas personas por habitación? entre 6 y 8. ¿Y cuánto cuesta la habitación? De eso se ocupa la empresa. ¿La empresa? Sí, sí. Recientemente se amplió aún más el horario especial por el calor. La prohibición de trabajar en verano se aplica ahora desde las 10 hasta las 3:30 por la tarde. Qatar está listo. Desde 2010, el año de la controvertida adjudicación, se ha estado preparando para el Mundial. Construyó 7 estadios nuevos. El más grande y moderno es el de Lusail. 5 años y medio de construcción y 80.000 asientos. El coste, casi 700 millones de euros. El comité organizador invitó a jóvenes con muchos seguidores en redes sociales a actuar como representantes de las hinchadas. Un nexo de unión entre sus compatriotas en Qatar y los aficionados llegados al país. El programa Fan Leaders comenzó hace 2 años. El comité habló con gente de todo el mundo. Hizo talleres sobre cómo tratar con los aficionados, cómo hablar con los medios de comunicación, qué debemos enseñar de Qatar al mundo.
Un amigo estuvo ahorrando durante años para comprar un auto, pero ahora usó el dinero para un pasaje de avión hasta acá. En Qatar se sienten especialmente orgullosos del llamado Estadio 974. Se construyó con contenedores de carga reciclados y se presenta como un símbolo de sostenibilidad e innovación. Aquí se disputarán 6 partidos de la fase de grupos y 1 de octavos de final. Su método de construcción modular con contenedores y piezas prefabricadas redujo el tiempo de edificación y los costos. Después de la Copa del Mundo, el estadio será desmantelado y el terreno se utilizará para otros fines. Ya hay voces críticas que dudan de la sostenibilidad del edificio. ¿Acaso es sostenible construir un estadio para solo 7 partidos de fútbol y luego demolerlo? El estruendo de los aparatos de aire acondicionado es omnipresente. Con una temperatura otoñal de 40 grados, el césped necesita cuidados especiales. Unos enormes ventiladores lo enfrían para mejorar su crecimiento. Por lo demás, este estadio no dispone de ningún sistema de climatización exterior, al contrario que el resto de los estadios del Mundial, que sí cuentan con aire acondicionado. Mohamed Al-Atwan es el director del proyecto del Estadio 974. Es catarí y porta el atuendo tradicional que llevan todos los hombres del país. Hemos instalado 974 contenedores, por eso se llama Estadio 974, que es también el prefijo de Qatar. Es un símbolo de que damos la bienvenida a todos al primer mundial celebrado en el mundo árabe. ¿Qué ocurrirá después con los contenedores? El diseño permite el reciclaje de la mayoría de los componentes. Con estos contenedores se puede construir el mismo estadio, con la misma capacidad de 40.000 asientos, en otro lugar de Qatar o en otro país. O construir 2 estadios más pequeños, de 20.000 asientos, en lugares diferentes. La mascota del Mundial señala el camino hacia el siguiente estadio, el Al Janoub, diseñado por la arquitecta británico-iraquí Zaha Hadid. 5 años tardaron en construirlo y costó unos 600 millones de euros. Mientras filmamos a los trabajadores en el techo, un encargado de seguridad se nos acerca de mal humor. Aunque este es un espacio público, no está permitido filmar. Ya es la 3ª vez que nos impiden trabajar. Florian Bauer es un periodista alemán que experimentó en carne propia lo que significa que el servicio secreto catarí trate de impedir que la prensa informe de lo que considere que es noticia. Cuando filmó las condiciones de vida de los millones de trabajadores migrantes de la llamada zona industrial en las afueras de Doha, fue detenido. Vino la policía y luego el ejército y el servicio secreto y terminamos siendo interrogados por todos ellos durante 14 horas. El fiscal nos puso en libertad a las 4 de la madrugada y cuando le preguntamos si podíamos salir del país, nos dijo que no. El fiscal nos dijo que se trataba de un asunto de los servicios secretos y que si ellos no quieren, es imposible salir de aquí. Acabas de volver a recorrer el país. ¿Qué conclusiones sacaste? Se nota de pronto una enorme moderación entre los cataríes. Repetidamente han intentado ser cuidadosos en el trato y a la vez ejercer cierta influencia en nuestra forma de informar. Y justo hoy regresamos a la zona industrial y un auto nos siguió. Nunca me había pasado antes. Un todoterreno blanco con un catarí dentro. Es la vigilancia de los servicios secretos, eso está claro. Todo esto arroja una mala imagen de este país en un momento en el que debería más bien mostrarse transparente y simplemente decir, intentamos cambiar muchas cosas. Tuvimos éxito en algunas, en otras no tanto. Algo así sería más o menos razonable. Personalmente, nunca he visto que un país haya progresado tanto en apenas 12 años y creo que los cataríes harían bien en destacar eso también en su estrategia de relaciones públicas. El emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani,
y su padre, el antiguo emir Hamad bin Khalifa Al Thani, llevaron a la modernidad a este pequeño y desértico país gracias a los beneficios del petróleo y el gas. Y no solo en el plano económico. La fundación del canal de noticias Al Jazeera, inspirado en la BBC, fue toda una revolución en el mundo árabe. Por primera vez, un canal no solo mostraba a los voceros del gobierno, sino que permitía otras opiniones, algo inaudito en las autocracias árabes. El establecimiento de universidades occidentales, como la renombrada Universidad Estadounidense de Georgetown, también forma parte del plan de modernización. El belga Gert Noneman es profesor de Relaciones Internacionales y Estudios del Golfo en la Universidad de Georgetown de Doha. Enseña aquí desde hace más de 10 años y conoce bien la política de Qatar. Aunque parezca absurdo celebrar un mundial en el desierto, para los cataríes tiene sentido. La idea básica siempre fue generar visibilidad y convencer al mundo de que Qatar no es solo camellos, arena y petróleo. Pero la Copa del Mundo también forma parte de su estrategia de desarrollo a largo plazo. Por lo tanto, se trata de ambas cosas, visibilidad y desarrollo económico a largo plazo. El desarrollo es omnipresente en Qatar. Donde en los años 80 había desierto, hoy se alzan impresionantes rascacielos, torres de oficinas y hoteles de lujo. Una imagen futurista surgida en apenas 30 años que vino acompañada de cambios sociales, una transformación que no todo el mundo aprueba. Algunos sectores de la sociedad piensan que todo sucede demasiado rápido. Pero la cúpula de la familia gobernante tenía dos cosas muy claras. Quería modernización, sin pérdida de la identidad, y quería lograr este objetivo con el consenso de la sociedad. Puede que haya críticas, pero Qatar sabe suavizarlas con políticas sociales que no tienen parangón. Los ciudadanos cataríes reciben subsidios y salarios generosos, la educación y la excelente atención sanitaria son gratuitas y no hay impuestos. Vuelvo a reunirme con María, la representante de la hinchada argentina. Lleva 8 años viviendo en Doha. Trabaja en una empresa que asesora a compañías sudamericanas que quieren hacer negocios en Qatar. Los argentinos dentro y fuera de Qatar están impacientes porque comience el Mundial. En Qatar vivimos unos 700 argentinos y esperamos a más de 70,000 para el Mundial. Será genial. ¿Qué consejos darías a los aficionados que vendrán? Que se informen un poco o hablen con alguien que viva aquí. Es bueno conocer un poco la cultura local. En Qatar existe un código de vestimenta. Hay que cubrirse los hombros y las rodillas, pero no en todas partes. Por ejemplo, aquí en el Paseo Marítimo se ven hombres y mujeres con pantalones cortos o sin mangas. Y luego, por supuesto, está el alcohol, que aquí no se puede comprar en el supermercado. Pero puedes tomarte una cerveza o un cóctel en un bar, o incluso en algunas zonas para aficionados. Creo que todo irá bien. ¿Las parejas no casadas podrían tener problemas? No. Aquí en Qatar nadie pregunta esas cosas. Yo estoy casada, pero si quiero reservar una habitación de hotel, no me piden el certificado de matrimonio. Y durante el Mundial estoy segura de que no lo harán. Puede ser que a los hinchas no les pidan esas cosas. A las mujeres cataríes, en cambio, no se les permite tener una relación sin un certificado de matrimonio. En caso de embarazo fuera del matrimonio, las cataríes no solo se enfrentan al ostracismo social, sino también a penas de prisión. Tampoco tienen derecho a asistencia médica. Si una mujer quiere realizar un control de embarazo, tiene que estar casada. Esto es cierto y es problemático. Si tienes un bebé y no estás casada, tienes un problema. Todo esto viene de una sociedad que en gran parte sigue siendo muy conservadora en lo que se refiere a la moralidad y las relaciones de género.
Y eso no solo afecta a las mujeres cataríes, sino a todas las mujeres. Se oyen historias sobre trabajadoras domésticas que tienen una relación y eso las mete en grandes problemas. No se las maltrata, pero a menudo son arrestadas y terminan en la cárcel. Las mujeres en Qatar son ciudadanas de segunda clase. Están sujetas a la tutela masculina y no pueden decidir sobre sus propias vidas. Dependen de la buena voluntad de su padre, marido o hermano para casarse, estudiar, trabajar o viajar. Existen algunas restricciones oficiales. Por debajo de una cierta edad, las mujeres necesitan el permiso de una figura masculina de autoridad en la familia para poder viajar. Si una mujer catarí se casa con un extranjero, sus hijos no obtienen beneficios del Estado como los cataríes ni la ciudadanía. En cambio, los hijos de un catarí casado con una extranjera sí obtienen la ciudadanía. Todo esto es algo que muchas jóvenes cataríes, y no solo ellas, critican. Esto también se discute en el campus de la Ciudad de la Educación. Un tranvía conecta las sedes de filiales de renombradas universidades estadounidenses, francesas y británicas aquí. El 70% de los estudiantes son mujeres, a quienes no se les suele permitir estudiar en el extranjero. El hecho de que las mujeres estén sujetas a un tutor masculino les resulta cada vez más incomprensible. Lo mismo sucede con el hecho de que los hombres pueden tener 4 esposas al mismo tiempo. El emir anterior, por ejemplo, tiene 3 esposas y 27 hijos. Ninguna estudiante catarí quiso, o a ninguna se le permitió, hablar con nosotros en cámara. El Museo Nacional de Qatar impresiona por su singular arquitectura. Aquí los visitantes recorren la historia del pequeño país desértico del Golfo Pérsico. Hasta la década de 1930, el comercio con perlas era la fuente de ingresos más importante de Qatar. Incluso la reina de Inglaterra tenía un collar con perlas cataríes. El declive de la economía perlera fue la causa de los años del hambre, como se denomina este periodo de crisis, hasta que en la década de 1950 comenzó la producción de petróleo. En los 70, frente a las costas de Qatar, se descubrió el mayor yacimiento de gas natural del mundo. Y desde los 90, el gas licuado se vende a gran escala en todo el planeta. Los beneficios del gas natural licuado permitieron la modernización de Qatar, impulsada por el entonces emir Hamad bin Khalifa Al Thani. Fue también él quien en 2010 consiguió traer aquí el Mundial. Su hijo, el actual emir Tamim bin Hamad Al Thani, continúa la política de fortalecimiento del emirato. Cuando varios estados árabes rivales establecieron un bloqueo durante años contra Qatar, el país se enfrentó a graves dificultades. No aceptamos interferencias. Nuestra soberanía es la línea roja. Para afianzar esa soberanía, Qatar recurre a la diplomacia. El Hotel Sheraton ha sido sede de delicadas conversaciones sobre temas que van más allá de la región. Qatar ha orientado su política exterior de la forma más amplia posible, incluyendo desde Estados Unidos hasta los talibanes. La estrategia se basa sobre todo en el absoluto pragmatismo. No hay elementos ideológicos subyacentes. Fue una decisión de principios de los años 90 cuando el jeque Hamad, padre del actual emir, se propuso garantizar la seguridad y visibilidad de Qatar. Por supuesto, el principal garante de la seguridad son los Estados Unidos, a quienes cedieron la gigantesca base aérea de Al Udeid. Qatar se convirtió en un país muy útil para Estados Unidos cuando quería hablar con Irán o cuando Estados Unidos necesitaba un lugar para encontrarse con los talibanes para negociar. Qatar dijo, de acuerdo, los talibanes pueden abrir una oficina aquí y ustedes pueden reunirse con ellos en nuestro país. Los hombres acuden a la gran mezquita para la oración del viernes. El mismísimo emir reza aquí. Cuenta con un acceso privado a través de un conducto subterráneo.
La mayoría de los cataríes son wahabíes, una rama del Islam especialmente conservadora. Con generosas donaciones, tanto asociaciones privadas como organizaciones gubernamentales apoyan la islamización en otros países del mundo, incluida Europa. Esto genera tensiones, un problema ante el que Qatar ha reaccionado. Parte del dinero no solo fue a parar a mezquitas o predicadores dudosos, sino directamente a organizaciones yihadistas de todo el mundo. El gobierno catarí se dio cuenta de que esto no era lo que quería y tomó medidas muy duras, con controles estrictos, hasta el punto de que cualquier recaudación de fondos, por minúscula que sea, tiene que ser aprobada por el gobierno. Seguimos descubriendo el país. Ahora quiero probar el nuevo metro. Como muchos otros proyectos de infraestructura, se construyó como preparativo para el Mundial. Está bien climatizado, algo necesario en un país con temperaturas de hasta 50 grados. Debido al calor, ya que la gasolina es muy barata, los cataríes suelen viajar en auto. El transporte público aún no se ha popularizado. A diferencia de otros países, el metro representa un concepto completamente nuevo para la región del Golfo. Queremos integrar el metro en la vida cotidiana de los cataríes y de todos los trabajadores inmigrantes. Es un reto, pero creo que estamos teniendo éxito. Nuestro plan es que todos utilicen el metro. Como es habitual, otro funcionario está presente. No está del todo claro si como apoyo o para controlar. Entretanto, la policía y el personal de seguridad nos han parado 3 veces más. Nos han revisado, han escaneado nuestros pasaportes y los han cotejado con las bases de datos. Las autoridades desconfían de los periodistas. Como todos los visitantes, tuvimos que descargar en nuestros celulares una aplicación para el COVID-19 al llegar al aeropuerto. Eso significa que nos pueden rastrear y pueden espiar nuestros teléfonos. En Doha hay obras por todas partes. Qatar debe mucho a los trabajadores migrantes. Durante mucho tiempo sus salarios fueron bajos y sus condiciones laborales indignas. Fruto de la presión internacional, en los últimos años las cosas mejoraron. Esta es la oficina local de la Organización Internacional del Trabajo. Qatar ha permitido la entrada en el país de la OIT y coopera con expertos en derecho laboral, algo que antes era impensable. Según la OIT, la cifra de más de 6.000 trabajadores inmigrantes muertos en las obras de construcción del Mundial no es correcta. En Qatar son 6.500 los sudasiáticos que han muerto en 10 años. No se distingue si son muertes relacionadas con el trabajo o no. Ni siquiera se distingue si son trabajadores o no. Hicimos nuestra propia investigación con datos de diferentes hospitales, salas de urgencias y ambulatorios para obtener una cifra más precisa. Según los resultados, en 2020 hubo 50 muertes relacionadas con el puesto de trabajo, 506 lesiones graves y 37.000 lesiones leves y moderadas. Desde entonces se mejoraron las normas de seguridad. Se amplió la prohibición de trabajar en horas de calor y se fijó un salario mínimo. También se eliminó el conocido y denostado sistema kafala, que deja a los trabajadores a merced de sus jefes. Las mejoras son considerables, pero no se han aplicado en todas partes. Ahora se busca imponerlas de forma generalizada. Las malas condiciones laborales no solo perjudican la reputación de Qatar, sino también su desarrollo económico. Muchas cosas que ocurren aquí con los trabajadores inmigrantes resultan inconcebibles para quienes venimos de Occidente. En primer lugar, las condiciones laborales, jornadas de 12 horas con mucho calor, compartir una habitación de 14 o 16 metros cuadrados con 6, 8 o 10 personas, trabajar 6 días a la semana, 12 horas seguidas con 1 hora de trayecto de ida y otra de vuelta. No queda mucho tiempo para la vida privada. Esto no es solo típico de Qatar, ocurre en otras partes del Golfo y del mundo, y hay que denunciarlo. Pero claro, esas otras partes del mundo no tienen el Mundial de Fútbol 2022. Un mundial que Mohamed y su hijo esperan con ansia.
Mohamed es egipcio y es director de escuela. A diferencia de los inmigrantes mal pagados, los trabajadores cualificados pueden traer a su familia a Qatar. Estoy deseando ver los partidos y todas las selecciones que vendrán, sobre todo mi selección favorita, Brasil, y luego Francia. Brasil me encanta, tiene un gran equipo. ¿A ti, quién te gusta de Brasil? ¿Vinicius? ¿Cuál es tu equipo favorito? Liverpool. ¿Qué significa que el Mundial se celebre por primera vez en un país árabe? La primera vez en el mundo árabe. Es muy emocionante, estoy encantado y ojalá que Qatar llegue lejos. Todos los árabes apoyamos a Qatar. En el paseo marítimo, el fútbol también está en boca de todos. Es viernes y los trabajadores más jóvenes pasean en su día libre. Futbolísticamente, Sudamérica se lleva las simpatías. Argentina. Argentina es muy buena. Messi juega muy bien. Me encanta Messi. ¿Cuál es tu selección favorita? Argentina. Argentina. A todos les gusta Argentina. Brasil. A las 5 de la tarde hay un cambio de turno para los que trabajan el viernes. Algunos inician la jornada mientras otros esperan a que los autobuses los lleven a sus alojamientos en las afueras. Durante el Mundial, muchos de ellos ya no estarán aquí. Qatar quiere enviarlos a casa para hacer sitio a los cientos de miles de aficionados. Aquí tampoco oigo ninguna crítica a Qatar o a las condiciones de trabajo. Difícil decir si es por convicción o por miedo a perder el puesto de trabajo o el permiso de residencia. Qatar no creará un fondo de compensación para las familias de los fallecidos en las obras, como solicitan muchos. El sol se pone. El agobiante calor se hace más soportable y los cataríes salen a pasear por el bazar. Las mujeres con la abaya negra, los hombres con su ropa blanca tradicional. Aquí se venden aves y otros animales domésticos. Aunque el bazar está recién construido y solo se decoró para que parezca antiguo, aquí se respira un ambiente tradicional árabe. Durante el Mundial, cuando cientos de miles de aficionados extranjeros inunden la ciudad, muchos cataríes no estarán. No todos están contentos con el megaevento y las costumbres occidentales que lo acompañan. Según los estándares occidentales, Qatar sigue teniendo muchos problemas, pero para los estándares de la región del Golfo, el Emirato es considerado por muchos un modelo de éxito. El primer mundial en un país árabe muestra cómo los países del Golfo luchan por encontrar un camino entre la tradición y la modernidad, entre el autoritarismo, los derechos humanos y el deseo de desempeñar un papel en la escena internacional.